como base para este tema, y de ahí estamos estudiando diversas áreas en las que es muy importante que cuidemos de nuestra vida. Aquí lo tenemos. ¿Me acompañan todos, por favor? Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Dice otra vez, hermanos, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y estamos estudiando precisamente este tema acerca de las motivaciones. Estamos en el punto 2. Primero empezamos a hablar de que cuidemos nuestra relación con Dios. Y ahora estamos hablando acerca de cuidar nuestro corazón. El tema pasado hablábamos de 6 cosas respecto a nuestras motivaciones muy importantes. Repasémoslas. Primero, decíamos que lo que apreciamos como más valioso es lo que nos impulsará en nuestra vida, porque Jesucristo dijo que donde esté nuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón. Cuando estamos hablando de cuidar nuestro corazón y cuidar nuestras motivaciones, también estudiamos que la Biblia nos previene de las consecuencias de ser impulsados por el pecado, por el mal, de tener malas motivaciones o ser impulsado por motivaciones mezquinas o egoístas, o ser impulsados a hacer cosas que desagradan a Dios. Además, estudiamos que gracias a la regeneración que Jesucristo operó en nosotros, ahora podemos ser impulsados por Dios para hacer el bien. Podemos escoger libremente hacer lo correcto, porque el Señor ya nos ha transformado. Número 4, vimos que los motivos y las razones por las que hacemos el bien en obediencia a Dios son tan importantes como la obediencia misma. Dios conoce nuestro corazón y Dios sabe por qué hacemos las cosas, y Dios no va a bendecir motivos equivocados. Además, el punto 5, ¿me acompañan a leerlo, por favor? Así es, aunque los demás nos alaben por hacer el bien, esto no contará delante de Dios si no lo hacemos por las razones correctas. Por eso Jesús les decía a aquellos hombres que daban su limosna, o sea, sus obras de misericordia, y tocaban trompeta y delante de la gente lo hacían y hacían ruido para que los vieran. Les dijo Jesús, os digo que ya tienen su recompensa. ¿Cuál es su recompensa? La alabanza que en ese momento recibían, nada más. Así que si nuestros motivos están bien, eso sí nos va a contar delante de Dios, y estamos haciendo tesoros en el cielo. Y número 6, la palabra de Dios nos instruye a que hagamos el bien por las razones correctas. Y ahí fue donde nos quedamos. Las motivaciones correctas para hacer el bien, para obedecer a Dios. Y ahí es donde vamos a retomar nuestro tema. Cuida tus motivaciones. Si vamos a cuidar nuestro corazón, si vamos a tener, hermanos, cuidado de nosotros mismos, pues es muy importante que empecemos por nuestro corazón, porque dice Proverbios 4:23. ¿Me acompañan? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él es de que sale la calidad de vida que tenemos, depende de cómo está nuestro corazón. El domingo antepasado, cuando estábamos estudiando este tema, y les preguntaba cómo está tu corazón hoy. ¿Cómo viene hoy tu corazón, hermano? Después de una semana de ir y venir, de altas y bajas, ¿cómo está tu corazón? Muchas cosas pasan por aquí, ¿verdad? Muchas cosas se generan aquí en nuestro corazón.
Ahorita podemos estar muy tranquilos, sucede algo y se generan otras cosas en nuestro corazón, pero ¿cómo está nuestro corazón ahora? ¿Y cómo están nuestras motivaciones? Bien. Preguntemos nuevamente, ¿qué es lo que verdaderamente te mueve a hacer lo que haces? ¿Por qué lo haces? ¿Qué quieres lograr o alcanzar? ¿Qué medios estás usando para eso? Son preguntas que tienen que ver con los motivos de nuestro corazón. Empecemos, hermanos, estudiando este tema sobre las motivaciones, complementándolo, preguntándonos cuáles son algunos de los motivos equivocados o insuficientes para hacer el bien. Los cristianos podemos hacer las cosas bien, hermanos, por muchas razones. La gente en el mundo, y no necesita ser cristiano, la gente hace las cosas y tiene sus razones, tiene sus motivos. Y nosotros podemos llegar a hacer incluso el bien, las cosas correctamente, pero por motivos equivocados o motivos, como dice ahí, insuficientes, que no son los motivos centrales, que no son los motivos que realmente nos van a llevar a una cosecha de bendiciones y que Dios está viendo y que Dios va a premiar. Así que sí es importante que empecemos en esta mañana hablando unos minutos acerca de estas motivaciones equivocadas o insuficientes para hacer el bien. Porque algo tan importante y tan bonito como lo que hicimos hace rato de dar una ofrenda que hemos apartado desde tiempo atrás, que hicimos un ahorro, que Dios puso en nuestro corazón, juntar cierta cantidad de dinero aparte de mis diezmos y ofrendas y darlo como una ofrenda especial a la obra de Dios. Eso tiene motivos atrás. Ayudar a un necesitado también tiene motivos atrás. Venir a esta congregación, a esta reunión, tiene motivos atrás. Ayudar a alguien, algún amigo, familiar, hay motivos atrás. Trabajar en nuestro trabajo secular tiene motivos atrás. Y a veces estamos haciendo las cosas bien, pero por motivos equivocados o insuficientes. Y el problema de esto es que si nuestros motivos no son los motivos fundamentales, firmes, sólidos, pues a veces hacemos el bien y a veces no. A veces obedecemos a Dios y a veces no. Porque algo está fallando en nuestro corazón, porque nuestros motivos no están en su lugar, no son los que deberían ser siempre, como lo dijimos en el tema anterior. Así que por eso es muy importante que analicemos estos motivos equivocados, y yo quiero pedirle que usted abra su corazón, como yo tuve que abrir el mío, ante estos motivos, que son algunos solamente, y empezar a evaluarnos y con la ayuda de Dios empezar a renunciar a motivaciones incorrectas o insuficientes para hacer el bien. Número 1. Podemos hacer el bien por temor a las malas consecuencias. Gálatas 6, 7 y 8 dice, ¿se acuerdan lo que dice? No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, o sea, su naturaleza pecaminosa, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, haciendo la voluntad de Dios, del Espíritu segará vida eterna. Es una ley divina. Lo que sembramos, cosechamos. Dependiendo de lo que sembremos en nuestro matrimonio, en nuestra educación de los hijos, en nuestro trabajo, en nuestras relaciones, en todo, dependiendo de lo que sembremos, sea para la carne dirigido por nuestros deseos egoístas o para el Espíritu dirigidos por Dios, eso es lo que recibiremos. En la Biblia
Tenemos cientos de advertencias, hermanos, de lo que pasará si avanzamos en desobediencia a Dios, de lo que sucede si permitimos maldad en nuestra vida. Y la Biblia nos advierte incluso de la disciplina de Dios hacia sus hijos cuando sus hijos están lejos de Él viviendo mal. Sin embargo, vivir la vida cristiana en obediencia a Dios solo porque tenemos miedo a las consecuencias de no hacerlo no es suficiente. Preguntémonos, ¿qué pasará cuando por hacer lo correcto vengan cosas desagradables a nuestra vida? Si yo estoy buscando hacer lo correcto por miedo a las consecuencias, por ejemplo, estoy buscando ser fiel a mi esposa porque si no lo soy puede haber problemas en mi matrimonio. Estoy buscando trabajar arduamente porque si no trabajo va a haber carencias en mi familia y muchas otras cosas que tememos respecto a las consecuencias, porque hacer el mal trae consecuencias. ¿Qué va a pasar cuando por hacer lo correcto vengan cosas desagradables a nuestra vida? ¿Por qué ha sucedido? Tomamos la decisión de hacer lo que debemos de hacer y de pronto las cosas se ponen peor. ¿No es así? Tal vez usted que es nuevo creyente, ahora que has aceptado a Cristo y han pasado los meses, has sentido que en vez de que las cosas mejoren, empeoran. Tu familia te critica, el trabajo ha disminuido y uno dice, ¿por qué si acepté a Cristo en mi corazón? Lo que sucede cuando solamente le tenemos miedo a las consecuencias y eso nos mueve a obedecer a Dios es que nos vamos a confundir o desilusionar cuando esperábamos que por hacer lo correcto las cosas fueran muy bien, que todo fuera agradable. Pero esta es una expectativa equivocada, hermanos. Jesús nos advirtió que en ocasiones, por seguir la verdad, también íbamos a tener tribulación. Juan 15, por favor. Por seguir la verdad también íbamos a tener tribulaciones. Dice Juan 15, 20 y 21. Se me acompañan, por favor. Juan 15, 20 y 21. ¿Qué dice? Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si a mí me han perseguido, dice Jesús, también a vosotros os perseguirán. Cuando nosotros obedecemos a Dios porque le tenemos temor a que vengan cosas malas en nuestra vida, las malas consecuencias, hago otra pregunta. ¿Qué pasará, hermanos, cuando veamos que aquellos que viven en pecado, lejos de Dios, aparentemente no sufren las consecuencias de lo mal que hacen? Y aparece muchas veces que hasta se las evitan. Repito la pregunta y le voy a pedir que la comente con su compañero o su compañera ahí. Si yo estoy obedeciendo al Señor por temor a las malas consecuencias, ¿qué pasa cuando veo a gente que vive mal, lejos de Dios y que no recibe consecuencias malas, incluso hasta se las evita? Coméntelo ahí, la respuesta con su compañero. Porque hay gente así, hermanos.
le doy una respuesta. Un joven que está tratando de alejarse de las drogas, por dar un ejemplo, y está tratando de hacer lo correcto, obedecer a Dios, ve que otros se drogan, tienen dinero y pasa el tiempo y les va bien. ¿Qué puede suceder en su corazón si él solamente está obedeciendo a Dios por temor a las consecuencias? Y hay muchos casos como estos, hermanos. Si hago yo bien mis negocios, pago mis impuestos, hago las cosas bien delante de las autoridades, porque no quiero problemas, temor a las consecuencias, a las malas consecuencias, pero veo que otros no hacen eso y parece que hasta se las evitan. El peligro es que podemos caer en confusión y comenzar a menospreciar poco a poco la vida obediente a Dios. Hasta podemos llegar a envidiar la vida mundana. Y esto nos conduciría al engaño. Pues aunque parece que a ciertas personas no les va mal lejos de Dios, la ley de Dios siempre se cumple. Lo que pasa es que nosotros vemos las apariencias e ignoramos que las consecuencias malas de esos hechos a veces tardan en venir, pero vienen. Eclesiastés 8, por favor. Eclesiastés 8. ¿Me acompañan en el versículo 12 y 13, por favor? ¿Qué dice? Aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia, y que no le irá bien al impío, ni le serán prolongados los días que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. A ver, el 12 otra vez, por favor, hermanos. Aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia, y que no le irá bien al impío. Así que, hermanos, si nosotros estamos obedeciendo a Dios solo porque le tenemos miedo a las malas consecuencias, no es suficiente esa razón, porque podemos llegar a confundirnos. Siguiente. A veces podemos llegar a obedecer a Dios por sentimientos de culpa, o sea, obedecer por penitencia. Muchas veces nos sentimos mal por lo que hicimos en el pasado. Le fallamos a Dios, caímos en pecado, nos alejamos tanto que queremos remediar las cosas delante de Dios. De alguna manera sentimos que debemos hacer algo para pagar por lo mal que hicimos. Pensamos a veces que Dios está enojado con nosotros y de alguna manera debemos ganarnos su amor o aceptación. Y entonces nos proponemos hacer lo que Dios dice para sentirnos mejor y también para quedar bien delante de Dios. Sin embargo, ¿qué pasará cuando nuestros sentimientos de pena desaparezcan? ¿Seguiremos obedeciendo? Cuando ya vaya quedando ese error atrás y yo ya lo vaya olvidando, ¿seguiré obedeciendo? Si estoy obedeciendo a Dios por culpa. La verdad es que no. Poco a poco nos vamos a desviar otra vez a desobedecer a Dios. Creo que todos nosotros hemos sentido la culpa cuando hemos hecho algo mal. Pero muchas veces, por compensar, vamos a la iglesia, abrimos nuestra Biblia, ayudamos a un enfermo, hacemos cosas buenas. Pero esa no es la razón correcta. La culpa no debería ser nuestra motivación.
hacer penitencia simbólicamente para quedar bien, lavar nuestros pecados y entonces Dios nos acepte, no es la motivación, porque los sentimientos de culpa pasan y después volvemos a alejarnos de Dios. ¿Cuál es la cantidad, pregunto, de cosas que según nosotros deberíamos hacer para satisfacer a Dios después de que hemos caído? ¿Alguien me puede decir? ¿Cuál es la cantidad de buenas obras que van a compensar tus malas obras? No hay medida. Dicha medida, si alguien la pone, es relativa a lo que cada persona piensa, y aunque hagamos muchas cosas buenas, en realidad las estaremos haciendo para sentirnos mejor, no precisamente para agradar a Dios, para honrarlo. Pero preguntémonos más. ¿Qué sucederá si cuando comenzamos a obedecer a Dios por culpa nos damos cuenta de que no es fácil obedecer a Dios y luego volvemos a caer? Este es un peligro que quiero advertirle. Que muchas veces por nuestro sentimiento de culpa, decimos, ¿por qué otra vez me equivoqué? Ya le fallé a Dios, y emprendemos otra vez a tratar de acercarnos a Él, a leer la Biblia, a obedecer, a hacer esto, aquello, y tratar de echarle ganas, decimos, ¿verdad? Y salir adelante, pero viene otra situación y volvemos a caer. Y entonces la culpa pasada, que ya estaba ahí, se ve incrementada por la culpa de la nueva caída que tuvimos. Y entonces nos vamos a sentir más culpables y que estamos más lejos de Dios que antes, y ahora tenemos que hacer más cosas para compensar delante de Dios lo mal que nos portamos. Fíjese, si esto nos sucede una vez, otra vez, el cúmulo de culpa que se nos va acumulando es tremendo. Una carga tan pesada en la mente que algunos cristianos definitivamente ya no hacen el esfuerzo de volver a Dios, abandonan la vida obediente pensando que es demasiado difícil ser constante, y otros desalentados mejor se entregan a una vida mundana, pecaminosa ya. Incluso en el Facebook ahí salen sus fotos, ¿verdad?, con sus cervezas y haciendo las cosas mal. No les importa. Sienten que así se liberarán de la culpa. Tal vez a ti te ha pasado eso. Por eso es que no debemos obedecer a Dios por sentimientos de culpa. También podemos llegar a obedecer a Dios para demostrarle a otros que sí se puede, que somos diferentes. Otra motivación incompleta o equivocada. Tal vez con buenas intenciones, hermanos, pero mal dirigidos, en ocasiones queremos mostrarle a los demás, pues, que yo no hago esto que hacen los demás, o que yo no hago aquello que está mal. Tratamos de vivir obedeciendo a Dios porque deseamos que los que nos rodean, incluso sobre todo nuestra familia, amigos, familiares, deseamos que vean que el Señor cambia la vida y que ya no somos los mismos de antes. Esto es indudable, ¿verdad?, que nuestra vida habla a los demás. Sin embargo, obedecer a Dios para que los demás lo reconozcan, se den cuenta y quieran hacer lo mismo, no es una razón completa, es insuficiente. ¿Sabe por qué? Le pregunto ahora, ¿qué pasará el día que esas personas no reconozcan o no les importe el cambio que Dios hizo en ti? A ver, contéstalo ahí con tu compañero. Si tú obedeces por demostrar a los demás que eres diferente, ¿qué va a pasar el día que a los demás no te lo reconozcan o no les importe? A ver, coméntalo con tu compañero.
¿Les doy una respuesta? Pues ese día, el día en que nos demos cuenta que los demás no notan nuestro cambio, no lo reconocen o sencillamente no les importa, ese día comenzaremos a frustrarnos porque no conseguimos lo que queríamos. Por esto muchos dejan de seguir al Señor. La desilusión los apaga, el desaliento los enfría y poco a poco su obediencia deja de tener valor para ellos. Y con el tiempo se alejan de Dios pensando, ¿para qué obedezco si a nadie le importa? ¿Para qué hago el bien si todo el mundo hace el mal? Y no se dan cuenta y no ven la diferencia y siguen igual. Hermanos, la Biblia nos enseña que si bien somos la sal de la tierra y la luz del mundo y que alumbramos con nuestras buenas obras, eso es cierto y eso siempre lo haremos, gracias a Dios. Si andamos en los caminos de Dios, siempre seremos sal, seremos luz y nuestras buenas obras van a hablar, aunque algunos no quieran verlas. Pero también es verdad que habrá personas que no reconocerán nuestra buena manera de vivir. A muchos no les importará y otros hasta nos rechazarán o perseguirán por eso. Esa es una realidad bíblica también y el Señor la advirtió. Juan 15. Volvemos a la misma porción. Juan 15. Versículo 18 y 19. Por favor, Juan 15, 18 y 19. Jesús hablando dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. ¿Qué clase de vida tenía Jesús? Dígame. ¿Amable? ¿Honesta? ¿Honrada? El mejor hombre que ha pisado este planeta estaba ahí presente. Y el mundo lo aborreció, lo odió, lo detestó. Y dice, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque ustedes, o sea, nosotros no somos del mundo, por esto el mundo nos aborrece también. Eso va a suceder. Así que si usted y yo obedecemos a Dios para que los demás vean nuestra vida, no es una razón suficiente, hermanos. Es insuficiente y tal vez por eso nos hemos sentido tan frustrados y tentados a desanimarnos. No deberíamos desanimarnos, pero como nuestros motivos no están bien puestos, pues por eso nos alejamos de Dios, nos desalentamos. Nuestra obediencia, hermanos, debe brotar de razones mucho más profundas y que no dependan de los demás, que no dependan de lo que los demás opinen o que los demás hagan. Si voy a obedecer a Dios, tengo que tener razones más fuertes y que no dependan de la opinión de los demás. También, hermanos, otra motivación equivocada o insuficiente es que a veces podemos obedecer a Dios, hacer el bien por sentirnos mejor que los demás o ganar prestigio. Esta era la razón de los fariseos. ¿Se acuerda de los fariseos? Ellos, como a veces lo hemos hecho nosotros, buscaban obedecer a Dios porque hacerlo les daba cierto prestigio y superioridad ante los demás. Sentían que eso los hacía destacar delante de Dios y delante de los demás, porque ciertamente muchas personas no buscaban obedecer a Dios, sino que hacían lo contrario. Hasta diezmaban la menta, el eneldo y el comino. Eran tan meticulosos en hacer cosas que muchos no hacían al pie de la letra de la ley y se enorgullecían de eso.
El problema de esto, de obedecer a Dios para ganar prestigio o sentirnos mejor con los demás, es que se obedece a Dios no para agradar a Dios, sino en realidad lo hacemos para agradarnos a nosotros mismos, y eso nos conduce al orgullo personal. Es entonces cuando empezamos a ver a los demás inferiores y menospreciamos a aquellos que no tienen, según nosotros, no tienen el valor, la disciplina, la capacidad de dar ofrenda, de llegar a tiempo al culto, de discipular, de hacer un montón de cosas. Nos sentimos mejores que ellos. Nos volvemos prejuiciosos e incompasivos con los demás y no les ayudamos a obedecer a Dios como los escribas y fariseos que no ayudaban a los demás a obedecer a Dios. Mire lo que dice Lucas 18. Ahí está, muy clarito. Esta motivación equivocada de hacer el bien para sentirnos mejor o ganar prestigio. Lucas 18:9. Fíjese la actitud del fariseo y la actitud del publicano. Dice, Lucas 18:9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Ustedes el 10, por favor. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. A ver, voy a intentar hacerlo. Bien. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano dice, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. 2 actitudes muy diferentes. ¿Por qué obedecía este fariseo? Obedecía porque él quería ganar prestigio, se sentía más importante que los demás, y ahí está muy claro. Cuando nosotros caemos en este tipo de motivación, cuídese mucho de eso, hermanos. Se puede dar en las iglesias. Comenzamos a darle más importancia a obedecer a Dios en aquellas acciones que los demás ven. Nos interesa mucho que los demás vean que sí lo hacemos, pero descuidamos aquello que Dios quiere que obedezcamos en lo íntimo, en lo que los demás no ven. De manera que nuestra obediencia llega a ser paulatinamente enfocada a actos externos. Descuidamos obedecer a Dios en nuestro carácter, en nuestra vida personal, en nuestras 4 paredes de la casa, en donde no nos ven otros cristianos. Descuidamos eso. Y aquí en el templo, bien portaditos. Este camino lleva tarde o temprano al estancamiento espiritual y a practicar la hipocresía que echa a perder congregaciones. Una hipocresía para mantener nuestra apariencia de obediencia delante de los demás, mientras que nuestro interior, mientras que nuestras relaciones familiares se deterioran porque estamos escondiendo pecado. Nuestra obediencia a Dios, hermanos, debe brotar de mejores razones. Razones que tienen que ver directamente con Dios y con nuestro carácter. Razones que tienen que ver con nuestro interior, con nuestra forma de ser, y que realmente le honremos a Él y seamos de beneficio para los demás. Y dos virtudes son las que Jesús quiere que aprendamos de Él. Aprended de mí que soy manso
y humilde de corazón. Cuando obedecemos al Señor motivados por sentirnos mejor que los demás o por ganar prestigio, estamos equivocados, y eso no nos va a durar también mucho tiempo, porque nuestro teatrito se nos cae. Mejor, con humildad, presentémonos delante de Dios y obedezcámosle por razones más importantes, mejores. Pero también podemos llegar a obedecer a Dios equivocadamente o de una forma incompleta, ¿verdad? Motivación que no es suficiente por querer los beneficios que trae la vida cristiana obediente a Dios. Hermanos, desear los beneficios de la obediencia es correcto. Dios mismo se comprometió a darnos beneficios si le obedecemos. Él ofreció a los israelitas grandes bendiciones si le obedecían. Lea Deuteronomio 28 en su casa. Ahí está la lista de tremendas bendiciones que Dios le ofreció a su pueblo. Y Él mismo también a nosotros, sus hijos, somos el Israel de Dios. Nos da y nos ofrece maravillosas bendiciones y beneficios si le obedecemos. Beneficios tan grandes como larga vida, salud, paz en el corazón, alegrías permanentes. Miren, recordemos unos de esos beneficios que Dios nos quiere dar. Salmo 128, por favor, hermanos. Porque Dios quiere bendecirnos en respuesta a la obediencia. Eso es cierto. Salmo 128, nada más para que recordemos un poco de los grandes beneficios que Dios ofrece a los que hacen el bien, que le obedecen. Dice Salmo 128, me acompañan alternadamente. Bienaventurado todo hombre, todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Usted es el 2. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días, y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. ¿Cuántas bendiciones vea usted aquí, beneficios ve aquí de obedecer a Dios? Primero dice el 2, que comeremos el trabajo de nuestras manos, y ¿qué? Seremos felices al comer el trabajo de nuestras... O sea, primero va a haber fruto de nuestro trabajo. Segundo, seremos felices al comerlo. Bienaventurado serás y te irá bien. Y luego habla de cómo sería nuestra mujer, cómo serían nuestros hijos, ilustrándolo con estas dos plantas, la vid y el olivo, que eran básicas para los israelitas, la vid por las uvas y el olivo por el aceite y la alimentación que les proveía. Cómo es que la mujer y los hijos iban a aportar bendición a la casa. Y luego dice el versículo 4, así será bendecido. Y el 5 habla de ver a quiénes, de ver a los nietos. Ojalá que yo los vea, los de Esteban y de Joe, por su gracia. Hermanos, estas bendiciones y muchas más en la Biblia son maravillosas. No dimensionamos muchas veces estos grandes beneficios que nos esperan aquí en la tierra, pero sobre todo cuando estemos en la presencia de Dios. Algunos de estos beneficios, no sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa, a veces se nos hace difícil de creer que Dios me los quiera dar, pero Él lo ha prometido y Él va a cumplir. Sin embargo, si estamos obedeciendo a Dios principalmente porque queremos esos beneficios, pregunto, ¿no se da Dios cuenta de eso? Él conoce nuestro corazón, sabe lo que hay, a Él no lo podemos engañar. Entonces, ¿le agradará a Dios que yo le esté obedeciendo por conveniencia? Pues por supuesto que no.
Así que mejor, hermanos, dejemos de obedecer a Dios solo por los beneficios y hagámoslo por razones más potentes, más sólidas, que no tengan nada que ver con nosotros, que no sean egoístas, como el amor y la gratitud. Preguntémonos además sobre esta motivación. ¿Qué sucederá cuando yo obedezco a Dios y espero de Él los beneficios y los beneficios no llegan? Los beneficios no llegan cuando yo los espero. Comparta con su pareja ahí. ¿Qué va a pasar cuando los beneficios no lleguen como los esperamos? Y luego, eso que está usted diciendo, ¿qué sucede si en vez de venir los beneficios, al contrario, vienen luchas y tribulaciones por obedecer a Dios? Mire, lo que va a suceder cuando estamos haciendo el bien por los beneficios que Dios nos quiere dar, y eso está muy presente ahí y tiene mucha parte de nuestras motivaciones. Lo que sucede es que cuando no vengan lo que esperamos, cuando no vengan los beneficios, pues les va a pasar lo que a muchos les ha pasado. Unos se han desesperado y comienzan a buscarse sus propios beneficios. No, pues yo lo voy a hacer a mi manera. Otros se desaniman. Dejan de obedecer a Dios como si Dios les hubiera fallado y dejan el camino de la integridad porque no vale la pena. No vienen los beneficios que Dios prometió, o no vienen cuando yo los quiero o como los quiero. Y otros se enojan con Dios y le reclaman: ¿dónde está, Señor, tus misericordias? Le reclaman a Dios como si Dios les hubiera fallado. ¿Pero por qué esa actitud? Pues porque en el fondo, en el corazón, ellos estaban obedeciendo por los beneficios y no por otras razones mucho más fundamentales. Como siempre, hermanos, el problema no es de Dios, es nuestro. No consideramos que Dios es fiel y que cumplirá sus promesas a su manera y a su tiempo. Lo repito, se nos olvida que Dios es fiel y Él va a cumplir sus promesas a su manera y en su tiempo, no en el nuestro. Olvidamos que Él es más sabio que nosotros y nos ama, por lo que Él sabe cómo cumplir sus promesas y cuándo cumplirlas. Además que Él sabe lo que realmente necesitamos. Así que, hermanos, aunque la promesa de protección y provisión cuando obedecemos a Dios es algo real, no deberíamos obedecer a Dios solo por eso. No deberíamos obedecer a Dios solo porque Dios nos quiere bendecir o para que nos bendiga. No nos deberíamos hacer expectativas equivocadas de sus bendiciones, sino sencillamente confío en Dios, lo obedezco agradecido por lo que Él me va a dar, por lo que Él va a hacer en mi vida. Aquí están estas motivaciones equivocadas para hacer el bien, para obedecer a Dios. ¿Cuál es la suya? ¿Cuál es
la motivación que usted le ha impulsado. Yo tuve que reconocer que las primeras dos, en cierta época de mi vida cristiana, me estaban impulsando. Porque cuando uno crece en una familia cristiana, sabes muy bien lo que debes de hacer, te lo enseñan, si esa familia cristiana enseñó la Biblia, y sabes las consecuencias. Y a veces puedes estar viviendo por temor a las consecuencias, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, porque no quiero que haya problemas. Está bien, pero no es suficiente. O puede uno estar obedeciendo por culpa. Bendito sea el Señor, que Él los puede liberar de todas estas motivaciones equivocadas si comprendemos cuáles deben ser las motivaciones correctas. Pero primero tenemos que confrontarnos a nosotros mismos, hermanos, y pensar, ¿estoy obedeciendo a Dios por alguna de estas razones u otra? Si es así, hoy es buen día para abandonar estas motivaciones y sustituirlas por las mejores. Les presento la primera. Hagamos el bien por amor a Dios. Deuteronomio 10, por favor. Hagamos el bien por amor a Dios. Deuteronomio 10, 12. Desde que Dios comenzó a tratar con su pueblo Israel, una de las exhortaciones que recibieron por medio de los mensajeros era que su pueblo le amara. Dios trató con su pueblo de tal manera que le demostró Dios su amor a su pueblo y le dio sus mandamientos, y Dios esperaba que su pueblo le respondiera amándolo y al amarlo, obedecerlo. ¿Dónde está esto? Entre otras porciones, Deuteronomio 10, 12. Me acompaña, por favor, 12 y 13. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Fíjese la pregunta: ¿qué pide Jehová de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. El amor a Dios, hermanos, es la motivación más alta para obedecerle. Jesucristo dijo que este es el gran mandamiento, porque cuando uno decide amar a Dios verdaderamente, la consecuencia natural es que lo vas a obedecer. Por esto el Señor estableció que la obediencia es la evidencia de alguien que le ama, como lo dijimos en el primer tema, ¿recuerdan? Y recordábamos Juan 14, 15, que dice: si me amáis, dijo Jesús, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y en el versículo 21 al 24 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Además, hermanos, este mandamiento de amar a Dios y de hacer las cosas por amor a Él es importante, porque Jesús establece que de este mandamiento y de amar al prójimo dependen la ley y los profetas. Cuando cumplimos el mandamiento de amar a Dios, vamos a cumplir las normas de la ley y los profetas. Mateo 22, por favor. Mateo 22. ...36... le preguntó un intérprete de la ley. Mateo 22, 36. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley?
Jesús le dijo, ¿me acompañan a leer los dos? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley. Pero yo pregunto, ¿de dónde brota el amor a Dios? Primero, hermanos, al ser un mandamiento, el amor a Dios es una decisión que cada uno de nosotros podemos tomar. Pero esta no es una decisión que se toma sin conocimiento previo. Dios nos ha dado, hermanos, muchas razones para amarlo. La primera de estas razones es que Dios decidió amarnos primero antes que cualquier persona en el universo. Primera de Juan 4. Recordemos el amor de Dios. Primera de Juan 4, 9 y 10, por favor, hermanos. ¿Qué dice Primera de Juan 4, 9 y 10? Todos juntos, por favor. Dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Dice entonces que el amor de Dios se mostró. ¿Cómo se mostró? En que Dios envió ¿a quién? A Jesucristo, va a morir, a vivir, a morir, a resucitar por nosotros. Y luego dice, ¿en qué consiste el amor? No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Por eso más adelante dice, nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Recordemos, hermanos, que la humanidad fue objeto del incondicional amor de Dios, en cual se demostró en enviar a su Hijo Jesucristo a derramar su sangre en sacrificio a nosotros, seres pecadores que no lo merecíamos en absoluto, consiguiendo con esa muerte cruenta y cruel perdón y vida para nosotros. Nuestra respuesta ante la gran entrega del Señor, que pronto vamos a recordar en la Semana Santa, de esa gran entrega de todos esos 3 años y su pasión, nuestra respuesta debería ser el amor que nos lleva a la obediencia, buscando agradarle a Él en todo, obedeciendo sus instrucciones. No podemos amar a Dios de esa manera si no conocemos lo que Él hizo, si no dimensionamos, hermanos, la condición perdida en que nos encontrábamos, si no dimensionamos nuestra incapacidad para salvarnos, la condenación que merecemos y la tremenda entrega de Jesús por nosotros. Si no lo dimensionamos, si no lo ponemos en nuestro corazón, si solamente es un conocimiento ahí que lo tenemos ahí abandonado, no vamos a amar a Dios así. Pero si tú, hermano, profundizas en lo que el Señor hizo por ti, si tú profundizas en este libro y comprendes la magnitud de la entrega de Jesucristo por ti y todo lo que Dios nos ha mostrado en su amor, ahí es como tú vas a crecer en amor a Dios, porque no solamente es una decisión el amor, ¿sabes? Cuando uno se entrega al Señor, el Espíritu Santo, uno de sus frutos, el primero, ¿cuál es? Él produce amor también en nosotros y vamos creciendo en nuestro amor a Dios. Es importante, hermanos, que no solo nosotros, que nosotros ayudemos a los demás, a nuestros hijos, a los conocidos, ayudemos a conocer todo lo que Dios ha hecho por nosotros y entonces conocer su amor tan grande, viendo lo necesitados que estábamos y que estamos. Hemos sido objeto, cada uno de los que estamos aquí, del amor inmerecido, permanente, incondicional y sacrificado de Dios.
debería ser razón suficiente para obedecerlo, hermanos. Esa es razón sólida para obedecer al Señor, haciendo bien mi trabajo, para obedecer al Señor, hablando de Cristo a otros, para obedecer al Señor, tratando bien a mi esposa, para obedecer al Señor, ganando el dinero cada día, por todo lo que Dios hizo por mí, por amor a Él. ¿Ya es tu razón? ¿Ya es tu motivo? ¿Obedecer a Dios por amor a Él? ¿O tu corazón está demasiado congestionado o endurecido que ya ni lo sientes y te motivan otras cosas mucho menos importantes? Cuando nosotros decidimos amar a Dios y consideramos todo lo que Él hizo por nosotros y le pedimos su ayuda y nos entregamos a Él y empezamos a obedecerle porque le amamos, y ahí está la gratitud adentro de ese amor, que estamos agradecidos con Él, le amamos por todo lo que Él ha hecho, entonces nuestra vida cristiana va a obedecerle más y a disfrutarlo más. Y veremos todo lo que Dios va a seguir haciendo en nuestras vidas. Porque dice Juan, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada en Él. Y otro pasaje dice, y me manifestaré a Él. Es buen momento para que evaluemos nuestros motivos por los que estamos haciendo el bien y los sustituyamos por los correctos. Continuaremos en el siguiente tema hablando de 3 motivos más fundamentales que nos deben llevar a la obediencia. Pongámonos de pie, por favor, hermanos, para orar. Señor, gracias por todo lo que tú has hecho por nosotros. Gracias por enviar a Jesucristo en muestra de amor inmerecido, en una muestra incalculable, Señor, de tu amor para con nosotros. Gracias por mostrarnos tu amor, además, en otras cosas que tú has hecho en nuestras vidas, en sencillamente darnos la vida y estar aquí, y no acabar con nosotros cuando te hemos fallado. Gracias porque tu misericordia es nueva cada mañana, tu fidelidad es grande. Te pido, Padre, porque todos los que estamos aquí podamos evaluar nuestro corazón y que tú nos muestres cuáles son los motivos que nos están conduciendo a hacer el bien, a obedecerte. Y desechar los motivos insuficientes o equivocados y sustituirlos por este motivo que es el principal: empezar a hacer el bien por amarte a ti, al reconocer todo tu amor, todas las evidencias de tu amor para con nosotros. Y te pido que si hay alguien aquí que necesita de tu salvación, al comprender el gran amor que tú has tenido por nosotros, hoy se entregue a ti. Así que, como estamos con rostros inclinados meditando en lo que hemos escuchado, invito a ti que eres visitante por primeras veces, que has escuchado este mensaje de la Biblia, quiero invitarte
a que te entregues a Jesucristo si no lo has hecho. La entrega a Jesucristo es necesaria porque somos pecadores, indignos de estar con Dios. Hemos ofendido a Dios. Y no solo eso, merecemos la condenación eterna por nuestro pecado. Estamos perdidos porque hemos ofendido a Dios y la paga, lo que merece el pecado, es la muerte. Pero Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia y a proveer perdón para todo aquel que quiera acogerse a Él, acercarse a Él. Vino a proveer vida eterna, salvación, porque Él dijo: yo soy la vida eterna. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Porque Él dijo: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quieres entregarte a Jesucristo con arrepentimiento de tus pecados delante de Dios, confiando en lo que Él hizo por ti? Porque solo Cristo salva, no salva esta iglesia ni ninguna religión. Es una persona que vino, vivió y murió por ti. Si quieres entregarte a Jesucristo de todo corazón, te invito, sal de tu lugar, ven aquí, te vamos a presentar a alguien que te va a explicar en unos minutos cómo se recibe a Jesús, cómo puedes tener una entrega a Jesucristo sincera. ¿Habrá alguien? Sal de tu lugar, pide permiso, da unos pasos, por favor. Y pasa. Si tú quieres y necesitas de Jesucristo en tu corazón, no te estoy invitando a un compromiso con esta iglesia, ni te estoy invitando a otra cosa más que a la decisión más importante de la vida, que es pedir perdón al Señor, entregarnos a Él, abrirle el corazón y para vida eterna y para la vida nueva. ¿Habrá alguien? ¿Por qué no entonamos el canto que cantamos? Ven, te invito a escuchar. Y si hubiera alguien que tiene este deseo de aceptar a Cristo en su corazón, ven, te quiero saludar, quiero orar por ti. Queremos hacer intercesión a Dios por ti, pedir a Dios por ti, y alguien que te explique con la Biblia cómo se recibe a Cristo. Cantemos este canto, hermanos. Mientras lo cantamos, puedes pasar, por favor, si Dios tocó tu corazón. Abrimos esta oportunidad porque es importantísimo esta decisión. Cantemos. Ven, te invito a escuchar. ¿Habrá alguien? ¿Quieres entregarte al Señor? Pasa. Aquí te espero. Si le dejas entrar, vida eterna, su amor verdadero que no tiene final, de toda tu vida Él te puede salvar, su bondad infinita te hará tu andar, Él estará ahí contigo, te guardará su protección, no olvidará tu error y el mío, y las puertas del cielo abrirá con amor. Alguien, si Dios obró en tu corazón, ven, te invito a hacer. Damos este tiempo para que te decidas, te entregues al Señor si tú lo necesitas en tu vida. Abre tu corazón, Él conoce tu falta, te dará su perdón, dale toda tu vida, te dará libertad.
damos gracias, Padre, por ayudarnos a corregir nuestras motivaciones, y te pido que todas las decisiones que se han tomado en los corazones respecto a revisar nuestro corazón y renunciar a esas motivaciones, nos ayudes a avanzar esta semana en evaluar nuestro corazón, abandonar motivaciones equivocadas y sustituirlas por las correctas, que son las que nos traerán gozo, alegría, felicidad, y veremos tu mano poderosa obrando. Gracias porque tu palabra nos alumbra, y te pedimos que tú nos ayudes para seguir cuidando de nosotros mismos, en este caso cuidando nuestro corazón, en el nombre de Cristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos.